Si usted no permite que Jesús tome su deuda de pecado, ¿quién la pagará? Usted no puede. Porque si quisiera pagarla, tendría que morir y perderse por la eternidad. ¿Quién más puede pagarla? Nadie más, porque no hay nadie más que sea sin pecado. Y hay solo una condición, la cual es simple y clara, ya que Dios no lo hizo complicado. Usted está escuchando En Contacto con el Dr. Charles Stanley, un programa que le trae el mensaje de la palabra de Dios. Casi todas las cargas que usted debe llevar, las puede soportar con sus manos. Pero la carga más pesada del ser humano no la puede sostener, ni en los brazos, ni en los hombros. Es tan pequeña que puede caber en el corazón del hombre y tan grande que solo Dios puede moverla. Escuche entonces el mensaje de hoy y aprenda a liberarse de esa carga. Cuando usted y yo estemos en el juicio, Dios no sacará a relucir todos nuestros pecados pasados para ver si lo bueno pesa más que lo malo. Ese no es el juicio de Dios. Cuando usted y yo estemos ante el tribunal de Dios, este será un tribunal de premiación donde Dios nos premiará por lo bueno que ha habido en nuestra vida después de haberlo aceptado a Él como nuestro Salvador. Sin embargo, a los malos les espera el juicio ante el gran trono blanco, lo cual nada tiene que ver con la salvación, sino con el grado de castigo que una persona experimentará por la eternidad por haberse separado premeditada e intencionalmente de Dios. Y alguien dirá, ¿y qué pasa con esas personas que no han oído de estas cosas? Pues hay todo un mensaje acerca de esto, pero solo déjeme decirle lo siguiente, que es algo de lo que usted puede estar seguro. Dios no comete ningún error, porque Él lo sabe todo, es soberano y además no hará nada que sea injusto. Y bien, lo que quiero que usted vea es esto, que el Evangelio no es una broma. El Evangelio es una verdad dura acerca de la vida y la muerte y también del futuro de una persona. No se trata del juicio de Dios, sino de su amor incondicional. Sin embargo, el amor incondicional de Dios debe incluir la amenaza de juicio y condenación, ya que Él es un Dios santo. Y es aquí donde se produce el engaño al respecto. Por un lado, tenemos a un Dios santo, el cual está lleno de amor, bondad y misericordia. Y lo que la gente quiere es esa clase de Dios sin castigo y quien nunca mira las consecuencias del pecado, solo que así no es Dios. Y bien, ¿qué puede hacer el hombre en cuanto a esta carga? Escúcheme bien, porque se trata de la verdad más importante de la palabra de Dios. No hay nada que pueda compararse con dicha verdad en cuanto a la relación de Dios con la humanidad se refiere, porque esta es la verdad más importante de todas. Vayamos un momento al capítulo 9 de Hebreos y escuchemos lo que dice aquí a partir del versículo 24 y leo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, o sea, Él ascendió, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros a Dios. Cuando Él ascendió a la presencia de Dios, se presentó como el sacrificio definido por el pecado. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote entraba una vez al año en el templo para ofrecer este sacrificio. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, un solo juicio una sola vez, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuál es la verdad más importante en toda la Biblia? Aquí está, escúcheme bien, ya que esta es la única manera de que el hombre o la mujer pueda resolver el problema cuádruple de la carga de pecado que acabamos de mencionar. La única manera, ¿me oye bien? Aquí está.
por medio de la muerte sustitutiva de Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de una virgen, el cual fue a la cruz del Calvario a ofrecer su vida en pago íntegro de nuestra deuda de pecado, para que todo aquel que en él crea pueda recibir el perdón de su pecado y el don de la vida eterna. Esta es la verdad más importante que el hombre podrá conocer alguna vez, ya que sin Cristo no hay esperanza para ninguno de nosotros. Pero a la gente no le agrada esta verdad. No soportan que uno les diga que Jesús es el único camino. Sin embargo, vea lo que él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 3:16. ¿O usted cree: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí? Juan 14:6. ¿O cree usted eso, que Jesucristo es quien dice ser? ¿O tendrá que creer que Él es un farsante, un mentiroso, un error, una imitación, un impostor, un engaño? Pero escuche esto: Él es el Hijo de Dios y todo lo que nosotros hemos dicho que es. Y bien, ¿qué queremos decir con esto de muerte sustitutiva? Pues escuche bien lo que significa eso y la importancia de estos versículos: que debido al amor de Dios por esta humanidad pecadora, Él envió a Jesús, quien debía ser sin pecado. Y solo una persona sin pecado ha caminado alguna vez sobre la faz de esta tierra, la cual es Jesucristo. Porque un pecador no podría llevar el pecado de otro pecador, por eso debía ser un sacrificio perfecto. Él entonces envió a Jesucristo a este mundo. ¿Con qué propósito? Con el propósito fundamental de entregarse a sí mismo como sustituto suyo y mío, por su pecado y el mío, porque lo que Dios hizo en la cruz fue poner todo su pecado y el mío sobre Jesucristo. Busque un momento Primera de Pedro. Aquí hay otro versículo que dice algo similar. Primera de Pedro 2. Quiero que se fije específicamente en lo que dice en el versículo 24 y leo: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, o sea, al apartarnos de esa vida pecaminosa, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí no se habla del sufrimiento físico, sino de las heridas de Él, por las cuales usted y yo podemos ser sanos de la terrible enfermedad del pecado en nuestra vida. Por favor, volvamos ahora un momento a Hebreos 9 y consideremos de nuevo este pasaje. Vea lo que dice el versículo 26, Hebreos 9:26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, aunque por supuesto no ocurrió así, desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué significa la frase quitar de en medio? Que Él quita de nosotros esta carga, porque al estar de acuerdo usted y yo en que su muerte es algo real, y que Él ha venido como nuestro sustituto, Dios el Padre elimina la carga de pecado y su culpa y sus consecuencias de nosotros, los quita de en medio. De eso se trata, de que Él aleja eso de nosotros. Y ahora el versículo 28 de Hebreos 9, que dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Regresemos una vez más por un momento a la frase quitar de en medio, que también significa cancelar, anular. Es decir, si existiera un contrato legal y éste se cancelara, eso significaría que ya no estaría vigente, que es lo mismo que si se anulara. Y a eso se refiere Dios al decir que cuando Jesucristo vino a este mundo y llevó su pecado y el mío sobre sí mismo, el juicio de condenación que había sobre nosotros por causa de nuestro pecado fue cancelado. Permítame decirle lo siguiente: el portador del pecado es aquel a quien Dios ha elegido para que asuma la responsabilidad total de nuestra culpa y de nuestros pecados, y para que ofrezca su vida como pago por nuestro pecado, libertándonos así de todo pecado y toda culpa. Por tanto, Jesús vino de conformidad con el Padre para asumir la responsabilidad total de todo el pecado de toda la humanidad. Y al hacer eso nos liberó de la culpa y del castigo que merecíamos.
Dios el Padre puso sobre una sola persona todo nuestro pecado, toda nuestra culpa, todo nuestro castigo y todo nuestro juicio. Hizo posible que viviéramos libres de todo eso. Ahora bien, eso resuelve el problema de la santidad de Dios y el pecado del hombre. Dios tomó todo su pecado, incluso el pecado que Él sabía que usted cometería hasta después de haber nacido, y hace más o menos 2000 años o algo así, sabiendo quién sería usted, agarró todo ese pecado, y todo el juicio, y todo el castigo de toda la humanidad desde Adán, y lo puso sobre sí mismo. Ese es el significado de los sacrificios del Antiguo Testamento. Mire, los judíos, por ejemplo, no crucificaban a nadie, a ninguna persona. Y usted dice, pues debieron de haberlo hecho, ya que gritaban que Jesús fuera crucificado. La razón es la siguiente: los judíos no practicaban la crucifixión. Lo que practicaban era el apedreamiento hasta la muerte. Y si una persona había cometido una verdadera maldad, la ahorcaban en un árbol, pero debían sepultarla al llegar la noche. ¿Y por qué los judíos gritaban crucifícale, crucifícale, crucifícale? Porque sabían que a Jesús lo colgarían en un árbol. Vea lo que la Biblia dice en Deuteronomio 21:23, maldito por Dios es el colgado. Para ellos, la situación en cuanto a Jesús era algo doble. Se deshicieron de él crucificándolo, y el colgarlo en una cruz significaba a los ojos de quienes estaban alrededor que se trataba de un criminal maldito, y eso sería él. Ese criminal maldito llevó sobre sí el pecado suyo y el mío, cada uno de los pecados que hemos cometido, también los que alguna vez cometeremos. Y alguien dirá, ¿cómo puede usted ser salvo todavía si comete pecados? Fíjese bien en esto, porque Él se los llevó. Por eso deberíamos postrarnos, adorarlo y alabarlo todos los días de nuestra vida. Y es que no importa lo que usted y yo hagamos, Él hizo expiación por nuestros pecados. ¿Significa eso que podemos salir impunes? Claro que no. ¿Sabe por qué Dios no permite que salgamos impunes en cuanto a nuestro pecado? Por la misma razón que usted, como padre temeroso de Dios, no permita que sus hijos le desobedecieran mientras usted simplemente pasa por alto el asunto. Porque si los padres pasan por alto los pecados y los actos pecaminosos de sus hijos, estos últimos sufrirán las consecuencias. Así es, los hijos sufren las consecuencias. ¿Por qué Dios es un Dios de justicia? Porque nos ama demasiado como para dejar que nuestro pecado quede impune. Por eso Él puso su vida por nosotros y tomó todo nuestro pecado. ¿Acaso Dios iba a pasar por alto toda esta separación, esta esclavitud, esta ira y esta muerte eterna que enfrenta a toda persona que no tiene a Cristo en su vida? ¿Podría Dios hacer caso omiso de todo eso? No. Él es el portador del pecado y lo tomó todo. Y cuando tuvo que ir a la cruz, Él sabía por qué lo hacía, y entonces dijo, yo pongo mi vida, Juan 10:17, porque vino Él, vino como portador del pecado. ¿Recuerda usted lo que dijo Juan cuando estaba junto al río? Dijo así, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Y mire, o solo el pecado de los judíos, sino también el de los gentiles y el del mundo entero. ¿De qué otra manera puede una persona ser aceptable a los ojos de Dios? Esto es un dilema, piénselo. Si Jesucristo no lleva su pecado y usted no acude a Él en busca del perdón de su pecado, déjeme preguntarle entonces cómo puede usted resolver el problema del pecado en su vida. Usted tiene que tener una respuesta para eso. ¿Cómo resolver el problema del pecado en su vida si usted se niega a venir a Cristo y aceptar el hecho de que Él sufrió el castigo en su lugar? ¿Cómo puede usted resolver ese asunto si trata de pasarlo por alto, trata de justificarse, trata de eludirlo y quiere echarle la culpa a alguien más? Pero la verdad es que usted trata de escapar de la realidad. Y la realidad es que hay una vida, una muerte y un juicio. Esa es la realidad. Les digo esto porque vivimos en un mundo que se vuelve cada vez más y más violento hacia los creyentes. Nosotros creemos una verdad que pone a las personas con los nervios de punta y hace que éstas gruñan contra nosotros. No les agrada la verdad, ni la quieren, porque quieren el pecado sin consecuencias. De eso se trata todo este asunto.
pero hay una esclavitud de pecado que pesa sobre la humanidad, junto con la separación de Dios en esta vida y asimismo la ira de Dios que permanece sobre ellos y el juicio de Dios que les espera. ¿Se complace Dios al condenar a la gente? No. ¿Se le destroza el corazón? Claro que sí. Ahora bien, alguien dice, yo no creo en un Jesús tan estrecho de mente. Pues piense bien, este es un Dios tan estrecho de mente que envió al único ser que ha vivido alguna vez una vida impecable y puso sobre él, sobre Jesús, sus pecados y los míos y los pecados de todo el mundo. Y no dijo, esta nación, aquella otra, este color, aquel otro, esta cultura, aquella otra, sino que el pecado de todo el mundo sobre la faz de la tierra, todo pecado nuestro, fue puesto sobre él. Y luego Dios el Padre lo crucificó, lo mató, como sacrificio por sus pecados y los míos. Él pagó el precio. ¿Hay algo estrecho de mente con respecto a eso? No. ¿Puede usted juzgar a esa clase de Dios? Pues así de grande es el amor con que Él nos ama. Pero debido a que no queremos reconocer que lo necesitamos, por eso damos todas excusas, no admitimos la fe cristiana y todos esos disparates. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de difundir la verdad. Y yo quiero decirle que las personas tienen sed y por eso quieren oír la verdad. Y entre más empeora la condición de este mundo, son más las personas que empezarán a acudir a Dios y a buscar a Cristo. Mire, la palabra más importante en toda la Biblia con respecto a la salvación es la palabra sustituto. Por ejemplo, usted podría estar en una religión que le enseña por medio del temor que usted podría ser aniquilado cualquier día de estos debido a lo que cree, y que lo mismo les podría suceder a todas las personas que no creen lo que usted cree. Pero luego usted oye acerca de un Dios de amor, de bondad y de misericordia, el cual le amó tanto, que envió a su Hijo unigénito para que llevara sobre sí el pecado suyo y que asimismo recibiera su castigo como su sustituto. Así es. Él tomó su lugar y usted no tendrá que sufrir, ni tendrá que ir a la muerte eterna, porque Él tomó su lugar y padeció en lugar suyo para que usted y yo pudiéramos ser libres. Por eso debemos seguir predicando poco a poco esa verdad. Predíquela, compártala, dígala y no deje de defenderla cuando sea necesario. ¿Y sabe lo que ocurrirá? Que después de cierto tiempo esta llegará al corazón de aquellas personas que realmente quieren conocer la verdad y de ciertas personas de sano juicio y de intenciones correctas, quienes debido a lo que han oído y queriendo ser sinceras consigo mismas dirán, un momento, si Dios envió a su Hijo unigénito a la cruz, lo clavó ahí, y tomó todo mi pecado y mi culpa y los puso sobre él, quien sufrió y murió en mi lugar debido a su gran amor por mí, entonces tiene que haber algo de cierto en cuanto a este Dios, ese amor, esa amabilidad, esa bondad, esa paz, ese perdón, esa vida eterna. Todo eso suena como lo que todos deseamos sobre la faz de esta tierra, pero a millones les da miedo creerlo. Pues bien, nuestra responsabilidad es decirles, no podemos hacer que crean lo que queremos, pero podemos ofrecérselo. Y aquí viene la pregunta. Si usted no permite que Jesús tome su deuda de pecado, ¿quién la pagará? Usted no puede. Porque si quisiera pagarla, tendría que morir y perderse por la eternidad. ¿Quién más puede pagarla? Nadie más, porque no hay nadie más que sea sin pecado. Y hay solo una condición, la cual es simple y clara, ya que Dios no lo hizo complicado. Lo hizo tan sencillo que hasta un niño puede entenderlo. Veamos, usted ha pecado contra Dios y su pecado lo separa del Padre, pero si le pide a Jesucristo que le perdone sus pecados y que venga a su vida, y usted lo recibe a Él como su Salvador personal, podrá gozar del don de la vida eterna por siempre y para siempre. Hasta un niño puede entender eso. Mis 2 hijos fueron salvos siendo muy jóvenes y nunca lo han puesto en duda. Hay niños pequeños, hasta de 5 años de edad, que han pasado con sus padres hasta aquí delante manifestando que han entendido lo que han oído. Y usted podría pensar, esos niños no entienden nada. Pues claro que sí lo entienden. El problema suele ser con los adultos, quienes no es que no entiendan, sino que no quieren aceptar la verdad. ¿Por qué? Porque ésta despierta algo dentro de ellos. Les dice que vivir impíamente no es aceptable a los ojos de Dios y que eso tiene sus consecuencias. ¿No es esto interesante? Escuche bien esto.
Usted hace lo mejor que puede para enseñarles a sus hijos a ser obedientes a Dios, y sus hijos en lo profundo de su ser quieren ciertos límites para poder vivir. De modo que Dios nos pone ciertos límites para que sepamos cómo vivir, y cuando no los queremos, Dios entonces nos reprende. ¿Por qué lo hace? Porque nos ama. No se trata de que Él sea cruel, pero si usted no le dice a su hijo, no toques eso porque está caliente y te quemarás, sino que sencillamente no le presta atención, ¿eso es amor? No. Su hijo se acerca al peligro y usted le dice, no lo hagas, y entonces intenta alargar su mano y usted le vuelve a decir, no lo hagas. Pero cierto día que usted no lo mira, ¡suápate! Y aquí viene corriendo y chillando porque se ha quemado. ¿Quiere saber una cosa? Ha aprendido por la vía difícil que la verdad representa una protección para él, y lo mismo sucede con usted y conmigo. Y yo quiero instarle ahora mismo, si nunca ha recibido a Jesús como su Salvador, a que lo haga ya. Porque usted no puede cargar con su pecado sin perderse eternamente. Nadie puede cargar con su pecado en lugar suyo porque cada uno tiene su propio problema. Jesús es el único portador de ese pecado y Él vino a asumir la responsabilidad total de su pecado y el mío, y asimismo de nuestra condenación, al darse a sí mismo en la cruz para pagar esa deuda íntegramente y para que usted y yo podamos decir, la deuda de pecado ha sido saldada por completo. El juicio ha sido cancelado, anulado. Ahora somos libres de vivir una vida consagrada a Dios. Tan solo hay una elección: o Jesús o la muerte eterna. Y mi oración es que usted sea lo bastante sabio para elegir correctamente. Acompáñeme en una breve palabra de oración. Padre, cuánto te agradecemos por haberlo hecho tan simple y tan claro, y porque no quisiste que fuera algo difícil de entender. Y lo más maravilloso al respecto es que nos hayas amado de esa manera. Por eso oro para que todo aquel que hoy está sin Cristo pueda entender que lo que acaba de oír es la verdad, no la opinión de alguien más, sino tan solo la verdad. Y esta es la verdad acerca de tu amor por nosotros y de la entrega de ti mismo para cancelar por completo nuestra deuda de pecado. De manera que cuando miras nuestra cuenta, la muerte de Jesús ha sido puesta en ella. Por tanto, en nuestra cuenta dice deuda cancelada. Por ello somos libres. Por eso te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amable oyente, Jesucristo le ama y Él quiere liberarle de su carga más pesada. Le invito a aceptarle ahora mismo como su Salvador y Señor. Si usted desea adquirir este mensaje de hoy, pídelo por título, Al llevar la carga más pesada. Repito, al llevar la carga más pesada. Permita que Dios aligere sus cargas. Ellas pueden ser parte normal de la vida, pero no tienen que hundirle ni ser un obstáculo para su andar con el Señor. En la serie de audio Cómo liberarnos de nuestras cargas, el Dr. Stanley le ayudará a saber qué hacer con el desánimo que le esté agobiando y cómo manejar de manera inteligente la carga de problemas de otras personas. Para adquirir ya sea el mensaje de hoy o la serie de audio, escríbanos a En Contacto, P.O. Box 48900 Atlanta, GA 30362. Repito la dirección: En Contacto, P.O. Box 48900 Atlanta, GA 30362. Madre, la influencia que usted ejerce en sus hijos los llevará a creer en Dios, a obedecerle y seguirle. Si usted no los prepara, nadie más lo hará. Como madre, usted se esfuerza para que sus hijos tengan lo mejor, pero quizás olvida lo más importante: enseñarles la palabra de Dios. Llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org y le enviaremos gratis un CD del Dr. Stanley, el mayor regalo de una madre. Nuestro sitio en la internet está lleno de recursos que le ayudarán en su crecimiento espiritual. Visítenos, es encontacto.org. La realización de este programa se hace gracias a las oraciones y donativos de oyentes como usted. Este programa es una producción de Ministerios en Contacto con el Dr. Charles Stanley.